lo que se llama las áreas silentes. Es decir, todo esto que nosotros hemos dicho es muy bonito, lo del estado mental, lo de las reacciones posturales, lo de la respuesta de amenaza, lo de la sensibilidad de la narina o, perdonad, no lo he dicho, sensibilidad realmente del lado contrario. Se llama, los animales con problemas de cerebro tienen hipalgesia contralateral, sienten menos el lado contrario. Pero todo esto es muy bonito, pero el cerebro tiene lo que se llama las áreas silenciosas o áreas silentes. Es decir, que aquellos pacientes que tengan una lesión o en la región de la área frontal bulboolfatorio o en los piriformes pueden tener una exploración neurológica normal y la única manifestación clínica que se manifiesta sean convulsiones. Con lo cual, si tengo un paciente con convulsiones y con un examen que hemos dicho prostencéfalo y un examen neurológico normal, un examen neurológico normal no excluye de la posibilidad de una lesión intracraneal. ¿Por qué? Porque existen estas áreas silenciosas que pueden provocar solo crisis convulsivas sin ningún otro síntoma, ni déficits propioceptivos, ni respuesta de amenaza, ni sensibilidad de la narina. Y esta, por ejemplo, es un perro que este es otro área silenciosa que se presentó con crisis convulsivas y lo que tiene es una lesión en el lóbulo piriforme. Área súper común que lesiones o perros brachiocefálicos tipo bulldogs, tipo boxers, tienen muy comúnmente las lesiones en el piriforme. Y este perro tenía una exploración neurológica completamente normal. ¿Por qué? Porque coge un área silente del encéfalo. Parte frontal, parte piriformes, piriformes. Vale, vamos a hablar del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, recordar que la estructura encargada de la medición del estado mental o del estado mental era una estructura que se llama sistema reticular activado ascendente, que se encuentra localizado a nivel del tronco del encéfalo, con lo cual animales con problemas en el tronco del encéfalo tendrán una alteración severa o grave del estado mental, una obnubilación, un estupor o un coma. ¿Cuál es la postura típica? Pues en general son animales que están en decúbito lateral, un decúbito external. Si tenemos que los núcleos vestibulares, que los tenemos aquí, donde está el 8, están afectados, puedo tener ladeo de la cabeza, normalmente hacia el lado de donde se encuentra la lesión. Y puedo tener lo que se llama la rigidez por descerebración. Recordar la postura patognomónica que vimos en las primeras sesiones, en que cuando las lesiones se producen a nivel del mesencéfalo rostral, podemos tener una postura patognomónica que consiste en decúbito lateral, se produce una hiperextensión de las 4 extremidades, se produce un opistótonos y se produce una alteración del estado mental. La marcha. La marcha puedo tener un paciente que tenga una disminución de la función motora de las 4 o de 2 extremidades ipsilaterales y pueda tener también incoordinación, ataxia. Recordar que lo que nos hace caminar dentro de la cabeza, es decir, lo que inicia el movimiento, es un núcleo. Núcleo, recordar que es un conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, que es el núcleo rojo, que se encuentra dentro del mesencéfalo y es el encargado de iniciar el movimiento. Es decir, si un animal tiene un problema en el cerebro, normalmente no tiene paresia, como he dicho antes. La paresia viene cuando tenemos aquí la lesión, a no ser que sea súper agudo, lo que hemos dicho antes, que da hemiparesia contralateral. Pero el núcleo rojo que se encuentra a nivel del mesencéfalo es lo que inicia el movimiento, con lo cual tendré animales con importantes funciones, déficit de función motora. Las reacciones posturales, que recordar que hacen nervio periférico, médula espinal, tronco del encéfalo y a través del tálamo van al córtex somatosensorial contralateral, tendrán déficits propioceptivos en las 2 del lado afectado o las tendrán en las 4 extremidades afectadas. Los reflejos espinales, recordar que solo es un arco reflejo, con lo cual serán normales en las 4 extremidades o aumentados de tamaños. Y luego los pares craneales, recordáis que los tenemos del 3 al 12, los tenemos localizados en el tronco del encéfalo, con lo cual en función del punto el cual yo tenga la lesión, tendré unos u otros pares craneales afectados. La palpación espinal
A veces también lo mismo, da dolor en la región cervical, dolor de cuello, básicamente. Entonces, recordamos que tenemos en el tronco del encéfalo, tenemos el mesencéfalo, tenemos el puente y tenemos la médula oblongada o mielencéfalo. Entonces, recordar que los pares craneales se encuentran del 3 al 12, se encuentran localizados a nivel del tronco del encéfalo. ¿Qué lesiones podemos ver? Pues junto con alteración del estado mental, alteración de la postura en función de qué punto esté afectado, junto con la disminución de la función motora, junto con la ausencia de reacciones posturales, ¿qué tendré? Pues el 3. Pues recordar que el 3 tiene parte motora y parasimpática, es encargado de la musculatura de los músculos extraoculares, de muchos de ellos, del recto dorsal, del medial, del ventral, del elevador del párpado superior, del oblicuo ventral. Entonces puedo tener estrabismos. Y además el 3 que hace es el encargado de cerrar la pupila. Puedo tener dilatación de pupila. El 4, el músculo oblicuo dorsal contralateral. El 5, recordar parte sensitiva de la cara y mandibular de los músculos masticatorios. El 6, musculatura extraocular. Entonces cada uno va aquí. El 7, parálisis facial. El 8, recordar equilibrio. El 9, pues desde tragar hasta sensibilidad de la región de la faringe, hasta el gusto. El 10, el laríngico recurrente. Bueno, es el vago que tiene la rama laríngica recurrente, puede dar megasófago, parte sensitiva, parte motora. Entonces, todo esto, junto con el resto de exploración del examen neurológico, me puede llevar a que es un tronco del encéfalo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los pares craneales también se pueden afectar o porque esté el tronco del encéfalo, que es lo que estamos viendo, o cuando el nervio ya ha salido hacia afuera. Cuando el nervio ya ha salido hacia afuera, sería lo que sería una neuropatía craneal. Y en función del número de nervios que se encuentran afectados, podemos llamar una mononeuropatía o llamaremos una polineuropatía si hay más de un nervio afectado en la salida cuando está fuera de lo que serían los canales y los forámenes de donde salen los nervios. Entonces, eso ya es un problema periférico y descartaríamos inflamatorio infeccioso, neoplásico, endocrino, podría ser inmunomediado o podría ser idiopático muchas veces, ¿vale? Pero que los pares craneales pueden verse afectadas por lesiones físicas estructurales en el tronco del encéfalo o por lesiones en la salida del nervio a través de lo que sería el cráneo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Yo he puesto un gato porque los gatos son especies espectaculares, porque a veces bueno, esto no solo es de gato sí, ni de tronco, sino que esto se aplica a cualquier parte del encéfalo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro paciente va a manifestar mayor o menor gravedad de signos clínicos en función de lo rápido que se produce la enfermedad. Es decir, que si yo tengo un infarto, obviamente es súper rápido, si yo tengo una meningitis, generalmente es rápido, si tengo un tumor maligno, suele ser rápida, pero si tengo un tumor, por ejemplo, benigno tipo meningioma, los gatos en específico, a veces los perros, pero los gatos en específico, son razas espectaculares en el sentido de que si tú tienes un tejido que poquito a poco va empujando tu cerebro y lo va molestando, el cerebro puede llegar a adaptarse a estar apretado. Y llega un momento que cuando ya está tan apretado manifiesta la sintomatología clínica. Entonces, ¿a qué me refiero? Que depende de la cronicidad de la enfermedad que tengamos, a veces la identificación del problema cuesta un poco más o cuesta un poco menos, porque ese cerebro puede haberse adaptado. Por ejemplo, yo he visto gatos con tumores benignos, meningiomas enormes de la cabeza, con herniaciones del cerebro de su sitio normal a herniados, y que lo único que tienen son alteraciones ligeras del estado mental. ¿Por qué? Porque esto es tan crónico que lo que hace es que el cerebro se llega como a adaptar a estar apretado. Entonces tenemos este gato, que es un gato es un gato indoor-outdoor, que comenta la propietaria que, bueno, que le ve este ladeo de la cabeza. No recuerdo su edad, no era muy mayor, pero tampoco era muy joven. Y lo que vemos es que, si os fijáis, pues el estado mental no es muy correcto de este gato, no está como menos responsivo a estímulos externos, tiene un ladeo de la cabeza
hacia la izquierda y cuando nosotros le ayudamos a caminar, tiene pues tendencia a caminar en círculos hacia el lado izquierdo. Ahora le ayudaremos y empezará a caminar hacia el lado izquierdo. Alteración del estado mental, ladeo de la cabeza, circling izquierda. Vamos a hacer las reacciones posturales y los gatos cuestan un poquito más, pero las reacciones posturales del lado izquierdo están disminuidas. Y las del lado derecho están normales. Entonces tenemos alteración del estado mental, ladeo de la cabeza hacia la izquierda, tendencia a caminar en círculos hacia la izquierda y me fallan las reacciones posturales del lado izquierdo. Neurolocalización, tronco del encéfalo, que toca la parte vestibular, básicamente izquierda. Y esto es lo que encontramos. Encontramos una otitis media interna que había provocado una extensión intracraneal de la infección y había hecho un empiema intracraneal o una meningoencefalitis bacteriana como consecuencia de la infección a nivel del oído medio interno. Y una de las cosas que seguramente valoraréis a lo largo del posgrado es el vestibular. ¿Vale? El vestibular, una de las cosas muy difíciles que tenemos es el cómo diferenciar si un animal que tiene un problema en el sistema vestibular, el problema está en la parte periférica o está en la parte central. Aquí os he puesto un resumen de las diferentes partes del examen neurológico que nos pueden ayudar a diferenciar el cómo el vestibular es central o es periférico. Y básicamente, ¿qué son? El estado mental, las reacciones posturales, porque pasan por el tronco del encéfalo, y la afectación de múltiples pares craneales. Entonces, esto son las diferentes partes del examen neuro que nos pueden ayudar a identificar si el problema está en tronco, afectando a núcleos vestibulares que se encuentran a nivel de la médula oblongada rostral, o el problema está más periférico. Y vamos ya a la última parte, que es el cerebelo. El cerebelo, recordar, bueno, es esto de aquí. El cerebelo no regula el estado mental, con lo cual, en general, los pacientes con problemas de cerebelo van a tener un estado mental normal. En ocasiones pueden estar un poco desorientados, porque recordar que el cerebelo tiene una parte, unas partes, que es el núcleo fastigial, y tiene específicamente, bueno, la parte flóculo-nodular, que incluye la úvula y el nódulos, puede tener parte de equilibrio. Entonces, a veces pueden estar un poco mareados, pero en general el cerebelo no produce alteración del estado mental. La postura típica del cerebelo es que, como podemos tener problemas de equilibrio como consecuencia de la afectación del cerebelo, puedo tener una estancia en base ancha, abro mis extremidades para mantener el equilibrio. Recordar que hemos dicho que el cerebelo tiene parte vestibular, con lo que puedo tener ladeo de la cabeza en general ipsilateralmente a donde se encuentra la lesión, en algunas partes, y contralateral, ya hablaremos de ello, en qué parte podemos verlo contralateralmente también. Y recordar la postura patognomónica de rigidez por descerebelación. Es una postura que no hay que confundir con descerebración, sino que son lesiones que se producen a nivel del cerebelo rostral. Y son animales los que están en decúbito lateral, tienen hiperextensión de las anteriores y flexión de las posteriores, tienen opistótonos y el estado mental no se encuentra afectado. ¿Qué más tienen? Tienen lo que es esta postura, ¿vale? ¿Veis? Decúbito lateral, tienen hiperextensión de las anteriores, flexión de las posteriores, que recordar que es por la contracción del músculo iliopsoas que tenemos en la base o que tenemos en el suelo del canal vertebral, perdón, por el suelo de las vértebras, y opistótonos.
Y luego pues tenemos la marcha, los cerebelos no van paréticos, recordar que las vías propioceptivas conscientes van por aquí y no me dará paresia, pero sí que me dará, mirar este, tiene un estado mental perfecto, no tiene paresia, no le cuesta el rango del movimiento, pero sí el cerebelo da lo que se llama una ataxia cerebelar. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la distancia del paso no es la correcta, es decir, van dismétricos y básicamente van hipermétricos. Es muy importante que cuando tenemos pacientes, que seguramente lo veréis con Cristina, que vayan hipermétricos, tenemos dos tipos de hipermetría. Tenemos la hipermetría cerebelar y la hipermetría por lesiones cervicales rostrales. La hipermetría cerebelar son aquellos que cuando caminan flexionan todas las articulaciones y estiran el brazo a la hora de caminar, mientras que las hipermetrías por cervicales rostrales tienen tendencia a tirar los brazos sin flexionar la totalidad de las articulaciones. Entonces, ojo cuando veamos hipermetrías, porque hipermetrías pueden ser por problemas cervicales altos o pueden ser por problemas cerebelares, ¿vale? ¿Qué más vemos? Las reacciones posturales. Recordar que cuando hacemos las reacciones posturales, la información va por aquí, va al tálamo, córtex somatosensorial contralateral, córtex motor, pasa por aquí, en la parte caudal del mesencéfalo cruzan y vuelven por la parte ventral de la médula espinal. Con lo cual, en estos pacientes las reacciones posturales estarán normales. Quizás la reacción del salto puede verse un poquito afectada en estos pacientes, porque recordar que lleva parte de equilibrio el cerebelo. Entonces, quizás hacer mejor en estos casos otro tipo de reacción propioceptiva más que el propio salto en estos pacientes. ¿Qué más vemos? Los reflejos espinales son normales. Bueno, aquí veis que esta es una perrita que tenía una cerebelitis y las reacciones posturales son completamente normales. Los reflejos espinales son normales también, recordar es un reflejo, no va a nivel central, con lo cual son normales. Y recordar que la respuesta de amenaza, si os acordáis, cuando hacemos así, tiene una parte aferente que llega al córtex occipital contralateral, es decir, soy consciente de que veo, pero una vez he visto, tengo que enviar la respuesta para cerrar el ojo. Y cuando envío la respuesta para cerrar el ojo, la respuesta eferente pasa por el cerebelo. Entonces, los animales con problemas en el cerebelo tienen ausencia de respuesta de amenaza. Son animales que ven, pero no tienen esta respuesta positiva. Así que parpadean cuando los palpas, pero como hemos visto que esta respuesta es una vía anatómica gigante, la parte diferente pasa por el cerebelo y son animales que tienen ausencia de respuesta de amenaza. No suelen tener dolor a la palpación de la columna y es muy común verles que tengan movimientos involuntarios. El típico es pues estos temblores. Este también es una perrita que tuvo una cerebelitis y tienen temblores generalizados de cabeza y cuerpo, o pueden tener lo que se llaman temblores de intención. Los temblores de intención son aquellos en los que cuando aparecen, en cuanto les damos un objetivo y van a por él, en general suele ser comida, y empiezan a temblar la cabeza y el cuello. Una postura que, perdonad, me he olvidado de deciros, es que a veces veis que va un poco cifótica. Esta cifosis también puede ser porque el cerebelo es inhibitorio. Entonces, cuando a mí se me daña el cerebelo, tengo un aumento del tono muscular. Y si yo tengo un aumento del tono muscular, principalmente de la musculatura iliopsoas, puedo tener un poco de esta postura de cifosis toracolumnar. Otra de las cosas que pueden tener, aparte de estos temblores de intención, que son aquellos que aparecen en cuanto nosotros le ponemos un target o cuando le ponemos un objetivo delante que tiembla, pueden tener lo que se llaman opsoclonos. Este vídeo quizás cuesta un poco, pero los opsoclonos son aquellos temblores de intención de los ojos. O sea, son como temblores que no tienen ni fase rápida ni fase lenta, sino como temblores de intención de los ojos. Y es verdad que puntualmente también se ha descrito que los problemas de cerebelo pueden dar nistagmo pendular. Aquí tenemos un perrito que sospechábamos que tenía una hipoplasia cerebelar. Veis que el estado mental está perfecto.
pero que la coordinación del movimiento es muy, muy malo, tiene un aumento del tono muscular quizás en todas las articulaciones y va cifótico también como consecuencia quizás de la contracción del músculo iliopsoas, ¿no? El estado mental perfecto no lo regula el cerebelo. Y recordar que cuando hacemos la respuesta de amenaza, la parte eferente, este perrito tenía más de 12 semanas, porque la respuesta de amenaza aparece a partir de las 12 semanas, puede estar ausente también. Y estos son los típicos temblores que aparecen cuando tenemos un problema en el cerebelo, que son los temblores de intención que aparecen cabeza o temblores de cabeza y cuerpo. Y veis la postura pobre en estancia en base ancha tan grande que tiene. Y luego para acabar, dos diapos me quedan. Sabéis que, como hemos visto el gato tenía un ladeo de la cabeza, tenía una tendencia a caminar en círculos y tenía unos déficits proprioceptivos ipsilateralmente a la lesión. Es decir, hemos visto que tenía una lesión en el tronco del encéfalo izquierdo. Pues existe una situación patognomónica que se llama síndrome vestibular paradójico, en donde se produce un ladeo de la cabeza y una tendencia a caminar en círculos hacia el lado contrario de donde tengo la lesión y hacia el lado contrario de donde tengo los déficits propioceptivos. Si os fijáis en este perro, tiene un ladeo de la cabeza hacia la izquierda. Si lo ayudáramos a caminar, daría vueltas hacia la izquierda, pero tiene una disminución de la función motora del lado derecho y, como veis, no hay propiocepción en lo que sería su lado derecho, ¿vale? Cuando tenemos esto, son lesiones que son patognomónicas del sitio de la lesión y son lesiones en el pedúnculo cerebelar caudal o en el nódulo flóculo nodular, ¿vale? Del lado contrario de donde giro la cabeza. O sea que aquí sería una lesión patognomónica del pedúnculo cerebelar caudal barra flóculo nodular del lado derecho, del lado sobre el cual tengo los déficits propioceptivos. Y para acabar, el cerebelo sabéis que tiene múltiples partes, tenemos que tiene muchas partes anatómicas que hay que saberlas, pero existe una situación clínica que se llama, pues no sé cómo se llama en castellano, pero un ladeo de la cabeza posicional, diríamos. Y esto se ha descrito que se produce por lesiones en lo que sería el nódulus y la úvula ventral del cerebelo, ¿vale? Estas lesiones que veis en esta región de aquí. Esto significa que son animales que cuando están estáticos o cuando caminan, su posición de la cabeza es completamente recta. Pero cuando la cabeza la ladean, tenemos que la cabeza se gira, o sea que si yo giro la cabeza hacia el lado derecho, se me tiltea hacia el lado contrario, ¿vale? Entonces esto, o sea, la cabeza se ladea hacia el lado contrario de donde le gira la cabeza, ¿no? Lo diríamos así, ¿veis? La cabeza la gira hacia este lado y se ladea hacia ese. Entonces, esto es muy, muy típico de lesiones, como veis aquí, en la parte ventral de lo que sería el nódulus y la úvula ventral del cerebelo. Y se ha descrito por hipoplasias, se ha descrito por enfermedades de lisosomales de almacenamiento y no recuerdo si también por algún tipo de meningoencefalitis. Pero puntualmente, ahí está el paper abierto de este año que si os queréis descargar, se ha descrito por miopatías hipocalémicas en gatos, o sea que esto es del paper lo he cogido de la miopatía hipocalémica, el resto de fotos es de aquí. Y se cree que se produce porque el potasio interviene como en los receptores los receptores que tienen los músculos para saber el grado de contracción. Entonces, son por alteraciones electrolíticas de los muscles spindles, que son como los receptores del estiramiento muscular, no sé traducirlo. Doctor, Sí, ¿me podrías esperar un momentico que se me pausó una grabación? sí, No, no me demoro, dame un momentico, por favor. Problema técnico, Carlitos. vale.
Listo, me indican que esperemos un minutico adicional y ya volvemos a iniciar. Entonces, tomemos este minutico como un break. No se preocupen, en este momento estamos teniendo un pequeño problema técnico, entonces estamos tomándonos como una pausa mientras se reanuda la grabación. Le pido paciencia un poquito a todos, pero ya vamos a volver a retomar. Entonces, ya continuamos en un minutito. Bueno, si quieren, mientras esperamos, doctor, me llega acá una pregunta